Buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios mío. Ah, sí, hola Angie. Angie, como siempre, juiciosita. Claro, sí, señora. Angie, ¿y cuántas clases son? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿No Según sabe? yo, me graduó en diciembre, en noviembre finales. No sé cuántas clases queden. Está fallando como el internet, ¿será? Bueno, yo creo que solamente, como siempre, vamos a hacer datos. Hace 8 días se conectaron bastantes personas, ¿no? La verdad no recuerdo. Creo que sí. Ve, Ah, no, las mismas de siempre. a mi Darwin es nuevo. O bueno, conmigo, ¿no? Acá. Hola, Darwin. Hola jefe, ¿cómo estás? Bien, Buenas sí, señor. noches. Buenas noches. No se había conectado conmigo, ¿cierto? No. No, primera vez. Primera vez. Pero entró nuevo, no. Pues es Ve las, que homologué. ve las clases. Ah, bueno, chévere, ¿cierto? Eso es lo bueno Sí. de este tipo de herramientas. Y María Camila, que sí, es de acá el Socorro. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, sí, señora, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien, también, gracias a Dios. Con calor, Santísima Virgen. Yo no sé si ustedes tienen calor, pero uy, Uy, sí, está impresionante. infernal el clima de hoy. Sí. No, acá Entonces, sí está haciendo como frío. ¿allá? ¿En dónde vive Angie? Yo vivo en Zipaquirá. Ah, bueno, es que sí, para quedar frío. ¿Y Darwin, de dónde es? Bogotá, jefe. Ah, entonces ustedes están con frío y nosotros acá asándonos, es que está impresionante. Bueno, listo. Entonces, mire, llegó allá otra Angie. Uy, están juiciositos. Felicitaciones, Dios mío. Bueno, el tema de hoy es supremamente sencillo, pero vamos a arrancar con un videito, ¿listo? Un video de introducción, algo pequeñito, y pues ya como están acá, les voy a hacer una pregunta pequeñita pues acerca del video. Jefe, no sé si es solamente a mí, pero no se escucha. No, no se escucha la imagen, está un poquito como trabada. Ah, entonces, espérenme. No, no tiene audio. En realidad no tiene sonido, sino solamente es musiquita de fondo. Ah, O sea, nunca hablan. ¿La musiquita sí la escuchan? Sí, ¿no? ¿No? ¿Será que es que mi internet está lento? no. Bueno, solamente entonces desde que vean la imagen no pasa nada, ¿listo? No, ahí nadie dice nada. Bueno, sí, señor. Ahí.
take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Bueno, no hablaban, pero más o menos, ¿qué pudieron ver? Pues yo identifiqué algo del reloj, no sé, todos tenían algo que ver con el reloj, pero pues no Ah, sabía. sí, sí, bien. Profe, pues yo identifico en el video que las personas están comprometidas pues en sus labores, concentrados en su oficio y pues que ya llega un punto de que ya hay que retornar a la casa, hay que descansar, ya llegó la hora de terminar labores y dejar hasta ahí por el día de hoy, por decirlo así. Ajá, muy bien. Entonces Darwin y Angie tienen toda la razón. El video pues trata más o menos de una empresa de construcción y la parte pues administrativa de esa empresa, en donde pues todos están mirando el reloj y de pronto la señora está cansada o de pronto están sucediendo otras cosas y que llega un tiempo en donde uno necesita que hidratarse, ¿cierto? Porque ahí una persona está tomando agua, se sentaron de pronto a la mesa a comer algo, digamos que para todo hay su tiempo, ¿cierto? Entonces el video pues trataba era eso, del tiempo. Igual yo les envío el enlace o algo si lo necesitan, pero es como más o menos la introducción para el tema que vamos a ver hoy. Digamos que para Darwin, Angie, María Camila, Angie, ustedes distribuyen su tiempo, ¿cierto? De alguna manera, tanto para las cosas de su casa, para las cosas del trabajo, para sus hobbies o pues para la familia o para las situaciones que ustedes tienen en casa. Entonces, el tema o este video, digámoslo así, esa intro, es para hablarles acerca del control de turnos, horarios y reportes administrativos. Entonces, es para decirles que para todo hay tiempo y que de alguna manera nosotros debemos saber que el técnico administrativo en salud, así como todo lo del área de salud que trabaja 24 horas, pues ustedes también en algunas situaciones de su trabajo van a tener que realizar turnos de 24, o sea, turnos porque digamos que salud no para. Así como el trabajito que tiene que tiene en este momento María Camila, digamos que ella sí puede descansar en las noches o que no hace turno los fines de semana, porque están en la parte administrativa de pronto de una EPS o de una unidad que presta servicios de salud durante el día. Pero personas que vayan a trabajar en un hospital, en una S, en una clínica, puede ser que sí les toque cumplir con turnos en la semana, ¿cierto? O sea, pueden ir en la tarde, pueden ir en la mañana, a hacer noches, sábados o domingos. Y ustedes deben estar preparados para esas situaciones laborales. También porque ustedes en la parte administrativa también tendrán que manejar algunos cuadros de turnos, ya sean de personal externo o de ustedes mismos, ¿sí? Entonces, por eso, en la teoría o en el pénsul que ustedes tienen, incluyen esta parte del control de turnos, a los cuales pues ustedes digamos que están en las dos partes, tanto de como personas que cumplen esos turnos o personas que tienen que realizar cuadros de control de turno, ¿cierto? El cumplimiento de los horarios y los reportes administrativos. Entonces, el objetivo del aprendizaje del día de hoy, como siempre, damos el aprendizaje o que quiero que al finalizar esta sesión ustedes estén en capacidad de comprender la importancia que tiene el control de turnos en salud. Mejor dicho, es básicamente la guía o la carta para nosotros pues poder organizar nuestro trabajo, organizar nuestro equipo también de trabajo y obviamente pues los tiempos, porque debemos tener tiempo para absolutamente todo. Obviamente cumpliendo con las horas laborales por normatividad. Recordemos que hace poquito con el gobierno ahorita que deja Colombia, se establecieron la nueva normatividad de los turnos en donde debemos cumplir 42 horas. Recuerdan que eran 48 antes, ahora son 42 horas. Pero obviamente esto depende también de la institución donde ustedes estén laborando, cómo van a hacer ese cuadro de turnos o cómo va a ser el cumplimiento de ese cuadro de turnos.
Identificar los diferentes tipos de jornadas laborales vigentes, ¿sí? Entonces, cuando inicia la mañana, el completo y las noches. Reconocer todas las novedades administrativas del personal institucional, comprender toda la parte del proceso de elaboración de reportes administrativos, cómo los van a realizar, según pues obviamente el tema que estamos viendo hoy, e identificar todas las funciones del auxiliar administrativo en este proceso integral, ¿cierto? No es para todos, pero obviamente ustedes tienen que aprender a realizar eso porque ustedes no saben dónde les va a tocar el día de mañana. ¿Por qué hay que controlar turnos? Bueno, la importancia de controlar esos turnos es porque ustedes van a garantizar continuidad en la atención. ¿Se imagina que en un hospital donde estén atendiendo servicio de urgencias no haya una caja de facturación? Entonces, ¿cómo harían? ¿Sí? Así como, eso es como si faltara al médico. Si no hay quien facture, pues digamos que se pierde el control porque ¿quién nos va a pagar esas atenciones? Y recuerden que las IPS son los que prestan los servicios para que después nos paguen. Entonces se va a perder esa atención. Siempre, siempre deben haber facturadores o personas que estén ahí en pues, técnicas administrativas. Es importante porque también nos permite organizar el talento humano eficientemente. Obviamente, pues habiendo fluidez de talento humano, pues las cosas van a funcionar mucho más rápido. Evitar la sobrecarga laboral y el estrés. Entonces, dependiendo también de esos turnos, pues vamos a organizar las personas y así pues no les va a tocar cumplir con horas extras o realizar horas de más para darle cumplimiento a los lugares donde ustedes estén laborando. Optimizar los recursos institucionales. Recuerden, yo siempre les digo, desde que me conocen o desde que estamos acá que creo que ya los he visto como unas 6 vecesitas o 7 veces, siempre les digo que ustedes son la platica de la institución donde ustedes estén trabajando. Ustedes son supremamente importantes, así como un cirujano, un médico, un especialista, ustedes son igual de importantes porque es que la fluidez del dinero, la capacidad financiera depende de un hospital, de una institución de salud, depende de la calidad de talento humano que yo tenga como técnicos administrativos en salud. Por eso ustedes se llaman así, porque son los que están administrando, están mirando por dónde se está saliendo el dinero, cómo hacemos para que no nos glosen, cómo hacemos para que no se pierda esa atención, ¿sí? Entonces ustedes piensan en facturar, facturar, facturar. Al final viene siendo pues que ustedes, digamos, son los que inyectan o desperdician los dineros que ingresan a la CESE. Y obviamente al optimizar los recursos, pues ustedes, sus familias y las demás personas van a estar bien económicamente porque pues va a haber una fluidez económica para todos. Esa responsabilidad es supremamente grande. Mire, cuando ustedes estén laborando, recuerden las palabras que yo les digo. Si ustedes son buenos facturadores, ustedes no dejan perder plata con sus soportes, con sus atenciones, con todo, es la plática que va ingresando. Y así puede ser que también sea en cada uno de sus hogares. Cuando uno está trabajando y no deja perder plata, pues así también va a ser en la casa, ¿sí? Mejorar la calidad del servicio del paciente, obviamente, con una buena atención, con todo, pues mejoramos la calidad del servicio del paciente para que se sienta más cómodo. Y cumplir con la normatividad laboral vigente, entonces lo que tiene que ver con el número de horas, cuántas horas por turno, cuántas horas por semana, ¿qué más en cuanto a esto? Sí, y la parte pues normativa, obviamente, como siempre, cumpliendo las políticas que hayan para esto. ¿Y cuáles son las consecuencias de la mala programación? Pues obviamente todo lo contrario a lo que tiene importancia, que son los retrasos críticos en la atención, que digamos que el servicio de urgencias en la noche esté lleno y solamente haya un facturador. Entonces va a haber retrasos en esas facturaciones o retrasos en esas cuentas que se deben facturar. La ausencia imprevista de personal. Digamos que si usted no tiene un buen cuadro de turnos o no tiene un buen personal que esté capacitado, que esté entregado, que sea responsable, pues fácilmente usted como jefe o como administrador le faltaron a un turno y usted busque gente, ¿cierto? Para que puedan cubrirle esos turnos. Entonces, se puede presentar fallas en eso, en ausencia si ustedes no están bien
bien organizados en esta parte. O no tienen gente responsable. Sobrecarga de trabajo para el equipo, lo mismo que les estaba dando el ejemplo del servicio de urgencias, que una sola persona tenga que encargarse de un montonón de gente, la gente haciendo fila, desesperada, ustedes también allá detrás de una caja o detrás digamos, del escritorio prestando su servicio, pues también ustedes pues van a sufrir de estrés. Mientras que si yo arreglo los turnos dependiendo de la demanda, de la oferta, bueno, del servicio, pues obviamente va a haber mayor fluidez. Errores administrativos y de registro. Si ustedes están allá con la cabeza embolatada, que llegó una persona que a la otra le faltó el número de identificación, que a la otra que no le han autorizado bueno, no sé, una tomografía o bueno, tantas cosas que pueden pasar en los servicios, ustedes por esa sobrecarga, por ese estrés, pueden cometer errores, ¿cierto? Entonces pueden llevar una cuenta mal, pueden hacer, pues, digamos que las cosas no de la manera correcta. Y insatisfacción de los usuarios y colaboradores, porque quien en una fila está satisfecho cuando le toca esperar 1 hora o 2 horas y más encima están enfermos, que lleven allá a la mamá en una camilla y ustedes sentados en una silla o no haya ni siquiera dónde sentarse y más encima todavía no le hayan autorizado, por ejemplo, el traslado de una ambulancia a la ciudad más cercana, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes tienen un trabajo arduo, ustedes se pueden desempeñar en varias partes de un hospital, ¿cierto? Y dentro de las más, digamos, exigentes, es la parte de facturación, ¿sí? De remisiones, de programación. Entonces, digamos que es mejor, pues, trabajar por turnos, cuadrarlos, ¿para qué? Pues para que haya mayor rendimiento, tanto en la parte emocional como en la parte administrativa, que todo fluya. Entonces, recordarles que una buena programación siempre va a garantizar un mejor servicio, tanto para los pacientes que son los que reciben esos servicios, y obviamente va a haber calidad de vida laboral y mejores condiciones para ustedes, que son las personas que se van a desempeñar más adelante en este tipo de trabajos. Estas son los tipos de jornadas. Entonces, creo que esto de pronto le sale por ahí en los exámenes que ustedes presentan, en las plantillas que presentan. Entonces está la jornada diurna. Se dice diurna porque es de día. Entonces son las actividades desarrolladas durante el horario diurno convencional. En la jornada diurna, pues es donde más hay gente, ¿cierto? Porque entonces se abren los servicios de consulta externa, los servicios de laboratorio, de toma de imagenología, mejor dicho, es donde más ustedes cuadran su personal, pues obviamente dependiendo del personal que tenga. En la jornada nocturna, pues digamos que van a estar muy pocos, pero sin dejar de descubrir los servicios, ¿cierto? Mínimo habrá, dependiendo del número de personas, pues del número de atenciones o del número de personas que pueden llegar por oferta y por demanda a esos servicios, pues se debe tener. Siempre deben tener en cuenta cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuánto puede llegar. Ustedes, como tienen datos, obviamente pueden sacar el recurso humano de esos datos que ustedes tienen. Entonces, aproximadamente los pacientes que se atienden son estos, o los pacientes que ingresan en una semana, en un día promedio, son de esto a esto. Entonces, dependiendo de los ingresos o dependiendo de la institución, también dependiendo del nivel, pues van a cuadrar ese tipo de cuadros dependiendo de las personas que ustedes vayan a necesitar que estén trabajando o haciendo jornadas nocturnas. Y los turnos rotativos se llaman rotativos porque tienen una alternancia programada entre jornadas diurnas y nocturnas para cubrir esos servicios. Y los turnos especiales tienen algunos esquemas de duración variable según la necesidad del servicio, ¿cierto? Entonces habrá unos de 6, 8, 12 y hasta 24 horas. Aunque estos de 24 horas no los recomiendo, porque en caso tal de que se presente un incidente o un error, los turnos de 24 horas, digamos que casi siempre vamos a perder como empresa porque dirán que estamos cansados, que no hemos dormido, que sí. Entonces digamos que el error siempre va a recaer en la persona que haga los turnos de 24 horas. Entonces digamos que hasta 12 horas.
Los tipos de jornadas también dependen de las situaciones de los lugares donde ustedes estén prestando sus servicios. Por lo menos en algunas empresas, la jornada diurna arranca desde las 6 de la mañana, sobre todo en los lugares que son más calientes, y por lo menos Santander, Cúcuta, bueno, toda la parte donde hace calorcita, el Valle del Cauca, bueno, todo eso, intentan que la jornada diurna sea un poco más adelantada. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el calor, por el sol, se presta mucho más para que la jornada inicie desde las 6 de la mañana. En lugares un poco más fríos como Bogotá, Tunja, casi siempre los turnos arrancan, o los turnos diurnos arrancan a partir de las 7 de la mañana. Pero digamos que respetan ese espacio de tiempo entre 6 y 7 de la mañana. Y la jornada nocturna, lo mismo, puede ser que arranque desde las 7 de la noche, desde las 6 de la tarde o las 7 de la noche, dependiendo como la empresa así lo tenga estipulado. ¿Listo? Entonces ya ustedes van revisando cómo lo tiene la empresa o cómo está el protocolo de jornada diurna y de jornada nocturna. Ya en la parte de la programación de esos turnos, entonces los aspectos que se deben considerar es el número de personas que ustedes tienen, la cobertura del servicio, obviamente garantizar el 100%. Si en la noche usted puede unir dos servicios, por ejemplo, medicina interna con quirúrgicas, si le voy a facturar a quirúrgicas, o de pronto una persona que sí solamente esté en el servicio de urgencias, o más bien resulta que es un hospital de tercer nivel, si necesitamos dos facturadores, porque pueden haber remisiones en la noche y esa persona está haciendo el servicio de remisión, mientras que la otra persona está atendiendo los ingresos que llegan pues a esos servicios, ¿sí? Todo depende del servicio, del nivel también de atención que tengan en donde estén laborando. Las incapacidades, porque ustedes saben que pues las personas somos humanas, nos incapacitamos, nos enfermamos, entonces hay que tener siempre como una segunda opción en caso tal de que haya incapacidad y demás. Las capacitaciones, entonces obviamente que todo su personal esté capacitado, que asista a todas sus capacitaciones, aún así pues tenga turnos o horarios diferentes. El perfil requerido, o sea, que tengan, pues sí, obviamente cumplan con los perfiles de trabajo. Todo lo que son descansos y vacaciones, porque ustedes deben tenerlos en cuenta en los contratos. Licencias y permisos, recuerden que las mujeres somos mamás, ¿cierto? Entonces nos podemos embarazar dentro del trabajo, la licencia de maternidad, los permisos para ir de pronto a reclamar los boletines de los hijos, que se le enfermó el hijo. Bueno, todo eso ustedes deben tener en la cabecita, que pueden ocurrir ciertas situaciones en donde, pues digamos, debemos tener un plan B para suplir con esa programación de turnos que tenemos. Y obviamente también lo que vamos a hacer es revisar cuáles son esas necesidades que tiene esa institución prestadora de salud en el cubrimiento pues de esos turnos, ¿cierto? Todo depende de la institución, lo que les decía, de la demanda y de la oferta. La planeación siempre va a ser dinámica. Tenemos que contemplar esas variables y muchas otras variables que de pronto se nos escapan. Variables legales como las operativas, para evitar pues esos vacíos en la atención del paciente, porque básicamente una mala programación, un error humano, pues lo que va a hacer es dañar la atención o la calidad en la prestación de ese servicio en los usuarios. Recordarles nuevamente que la programación debe garantizar una cobertura sin afectar el bienestar del trabajador, ¿cierto? Entonces, no que es que fulanita llega a las 8 de la mañana, pero yo tengo que a las 8 de la mañana llevar a mi hijo a una cita médica, entonces me toca esperar acá a la compañera de turno, ¿sí? O sea, nosotros también debemos ser responsables tanto con los turnos que tenemos como los turnos que nosotros mismos vamos a programar, ¿cierto? Entonces, que haya cumplimiento, que haya disciplina, que haya responsabilidad en la programación de cada uno de esos turnos. Cuando vamos a hacer elaboración del cronograma, debemos tener en cuenta algunas observaciones. Por lo menos, la primera es identificar el personal,
¿cierto? Siempre revisar la disponibilidad total de talento humano. Eso tiene que ver con la contratación de los servicios de esas personas para pues poder hacer la asignación en la elaboración de ese cronograma. Siempre revisar las necesidades o analizar los requerimientos específicos del servicio, ¿sí? Por lo menos acá nosotros tenemos un hospital de tercer nivel, siempre doy el ejemplo, yo sé que ustedes son, por ejemplo, de Zipaquirá, me imagino que allá, Angie, habrá un hospital grande, ¿cierto? Una S grandecita, no sé qué nivel será. Y de Bogotá, se me olvidó el nombre, yo trato de aprenderme los nombres. Darwin, que obviamente pues eso es gigante, ¿cierto? Entonces, dependiendo allá de la institución de salud donde estén trabajando, pues si hay altísima atención, pues necesitarán más empleados o más administradores de salud para poder hacer las atenciones. Programar jornadas, es decir, asignar los turnos según la carga laboral, asignar siempre descansos, garantizar el tiempo de recuperación del personal, obviamente, pero eso también ceñidos a la normatividad laboral, ¿sí? Porque acuérdense que también podemos tener sobrecarga laboral o también eso puede darse para acoso laboral. Pilas, muchachos, cuando ustedes estén haciendo esos cronogramas y también ustedes pues obviamente tener cuidado que no haya sobrecarga en el número de horarios, sino que sea todo equitativo y que vaya acorde a la normatividad. Porque como todo, tenemos tiempo para descansar, para estar con nuestra familia. Verificar la cobertura, entonces es asegurar que no existan vacíos en el servicio, o sea, que haya cumplimiento, que todo el tiempo esté en la cobertura, no que si es 24 de diciembre, entonces no va a tener facturadores, ni personas que revisen afiliaciones, bueno, afiliaciones no tanto, sí, facturación sobre todo. Entonces, que porque es 1 de enero, que porque es 7 de velitas, no. Ustedes en un hospital se trabaja día y noche, y dentro de esas cosas que ustedes deben estar conscientes como técnicos administrativos es que habrán días de Navidad o días especiales que de pronto pues ustedes no pueden estar en su casa porque tendrán que estar haciendo cumplimiento de turnos. Y también pues eso depende de la experticia de la persona que elabora el cronograma, ¿cierto? Porque uno en diciembre puede sentarse y revisar de pronto quiénes están el 24, quién es el 31, ¿sí? Quién es las 7 velitas y así pues digamos para que haya una armonización en cuanto a la equidad y a la igualdad en los cronogramas de turno. Publicar horario, comunicar el cronograma a todo el equipo, que mejor dicho, ustedes como coordinadores, como diseñadores de cronograma, que todas las personas sepan cómo es el horario, quién va a estar por lo menos en atención al público, quién es estanciado, o quién está en la caja 1, en la caja 2, en la caja 3, bueno, ¿sí? Así como un turno de enfermería, todos deben saber cuándo les toca su turno, dónde les toca su turno. Y la otra es actualizar las novedades, ajustar al plan ante los cambios imprevistos, pues que obviamente puedan surgir, que pues digamos que siempre pueden haber cambios, pero entonces la idea es hacerles enmendarlos o avisar con tiempo o tener siempre un plan B. Siempre hay que tener un plan B. En la parte de novedades del personal, en cuanto a los registros administrativos, toda alteración en la programación original debe ser documentada inmediatamente para garantizar la trazabilidad, la nómina y el servicio. Entonces, obviamente, la persona que de pronto no asistió un día o que hubo retrasos, ¿cierto? Entonces hay que siempre estar registrando esas novedades para el caso tal de, sobre todo los pagos, ¿cierto? La realización de los pagos. Y también en eso tiene que ver mucho las ARLs o las EPS. Entonces, revisar de pronto si una novedad es que se enfermó, que tuvo diarrea, dolor de cabeza, que se cayó de un escaparate, que tuvo un accidente, bueno, ¿sí? Entonces, hay que revisar también la parte de las EPS o de las ARLs en cuanto a los pagos. Las principales novedades que se presentan son ingresos de personal, o sea, personal nuevo, incapacidades médicas, que fulanito de tal me va a hacer el turno, o que yo le voy a hacer el turno, que yo no puedo, que cuádreme aquí, que cuádreme allá.
ausencias injustificadas que no llegaron de pronto pues a laborar, que se retire el personal, que saquen permisos, muchas veces pues que tienen personas que les toca cumplir con horas extras o que hacen horas extras para poder hacer el cumplimiento del objetivo de lo que estén realizando en ese momento. La parte de las vacaciones, dependiendo de la contratación o de los tipos de contratos que tengan, si hay vacaciones, entonces cómo suplir esas vacaciones o sí, el personal pues para cumplir con las atenciones que hacía el personal que está de pronto ahorita en este momento descansando por situación de vacaciones. Licencias de maternidad, otro tipo de licencias que pueda haber, y compensatorios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede suplir el personal dependiendo de si hay personas vacacionando, personas incapacitadas, personas con algún compensatorio? En cuanto a los reportes administrativos, se dice que los reportes administrativos son documentos que son técnicos. Ahí es donde vamos a registrar y consolidar la información sobre el personal. ¿Para qué? Pues para facilitar toda la parte de la gestión administrativa institucional. Y esos reportes son, vamos a revisar las asistencias, los horarios, las novedades, las horas extras, las incapacidades, las vacaciones, el ausentismo, la productividad. Sobre todo la parte de las incapacidades, vacaciones y novedades, que es lo que más se presenta, ¿cierto? En esos reportes administrativos de nuestro personal de salud. En este caso, por ejemplo, Angie tiene a su cargo la parte administrativa de turnos en el hospital, ¿sí? Digamos que ese es el trabajo de Angie. Entonces, ustedes tienen que revisar, Angie, quién se enfermó, quién le presentó la excusa, quién llamó que se va a ausentar, entonces cómo yo lo voy a suplir. Recordarles que ya les había dicho que tenían que enviar los turnos con anticipación, obviamente antes casi que empezar el mes, para que las personas sepan cómo van los cuadros de turno, y una vez así pues puedan enviarle de una vez las novedades para que ustedes las puedan corregir o las puedan tener en cuenta, ¿sí? Y como siempre les digo, plan B, plan B, plan B. Siempre tener un plan B con nombre y apellido, ¿sí? Entonces, de pronto, que una incapacidad o algo así, en caso de incapacidad, fulanito de tal, ¿sí? Para que ustedes no tengan esos huecos ni tengan esos problemas de inasistencia del personal. ¿Para qué sirven esos reportes administrativos? Entonces, apoyan todo el proceso de nómina. Cuando hay ausentismo, cuando hay incapacidades, pues básicamente lo que van a retrasar son los procesos y obviamente el proceso de nómina, ¿cierto? Facilitar las auditorías internas, permiten la toma de decisiones y mejoran la organización. Entonces, no hay cómo estar haciendo los reportes y tener todo el día para, obviamente, después la parte de auditoría, pues digamos que porque hubo asistencia, una asistencia, entonces revisar. No, que es que a esta persona le tocó ese día incapacidad porque no sé, se dobló un pie o alguna cosa, entonces ustedes ya tienen todo muy bien ahí fichado y pues con eso va a ser de utilidad para el pago de del pago de la nómina o pues obviamente para la organización interna de su equipo. Deben utilizar herramientas tecnológicas. Aquí vuelvo y les digo, ustedes como técnicos administrativos en salud, no sé si alguna vez les haya tocado con el profesor Jonathan, él es ingeniero, siempre les recomienda toda la parte de ofimática, les enseña toda la parte de ofimática. Ustedes para poder ejercer como técnicos administrativos en salud deben cumplir con una parte ofimática. Entonces, mínimo deben tener el manejo de Excel básico y el manejo de Excel avanzado. No sé si aquí alguno de ustedes cuente con Excel avanzado. ¿Hay alguno? Angie, Darwin o Camila casi siempre se salva. Las dos Angies y Darwin. Pilas Darwin ahí también con eso, por favor. El SENA o aquí también por CELAC pueden hacer esos cursos intensivos.
Si a mí me presenta Angie Castro una... ¿Vas a hablar tal vez? Uy, si hablara sería genial, que me encanta que me hable. No, pues estaba diciéndose que yo te iba a decir que pues lo manejo básico, pero no así tan avanzado, pero pues sí lo básico. Pero sí sería bueno y me gusta mucho el Excel, la verdad. Eso. Hágalo, Darwin, porque ustedes no saben la cantidad de puertas que le va a abrir ese Excel avanzado. Casi nadie lo hace. Y dentro de las entrevistas, para, por ejemplo, digamos que lo que estaba diciendo yo ahorita, si Angie Castro me presenta la hoja de vida y Angie García, las dos tienen la misma experiencia, digamos que tienen el técnico administrativo, pero si yo le veo alguna, un Excel o que maneja herramientas ofimáticas con el Word, el Excel básico, el Excel avanzado, bueno, y demás, obviamente pues yo voy a elegir como gerente o como, ¿cómo se llama esto de talento humano? Se me olvida. Como personal de talento humano, pues obviamente voy a elegir las personas que tengan la capacidad de manejo de herramientas ofimáticas. Entonces, es un consejo que les doy, porque ustedes van a manejar software, van a hacer análisis de datos, van a utilizar muchísimo, digamos que ese tipo de herramientas. Que yo sé que con la IA pues se pueden hacer cosas, pero como son software avanzados, digámoslo así, ustedes van a necesitar el manejo de ese tipo de herramientas. Es un consejo que les doy para que ustedes, pues digamos que vayan aumentando o vayan mejorando su hoja de vida para el momento en que les toque hacer una entrevista. Entonces, dentro de esas herramientas tecnológicas tenemos los software de gestión. Entonces, acá vuelvo y les digo, Microsoft Excel o sistemas que tiene el talento humano. Datos y aplicativos, bases de datos, app institucionales. Ustedes tienen que ser duchos para tecnología. No se pueden cerrar, es que yo no soy capaz, es que a mí no me gusta la tecnología, no. Ustedes deben estar en capacidad de enfrentarse a esas situaciones porque hoy en día todo es digital y lo que no hacemos digital, pues digamos que estamos fuera. Entonces tienen que irse metiendo cada vez más con esta parte de las herramientas tecnológicas, de aplicativos, sí, sobre todo pues aplicaciones y demás que puedan haber dentro de este tipo de situaciones y sobre todo en el manejo de cuadro de turnos y demás, porque pues digamos que tienen que hacer algo que sea fácil de entender, de comprender y fácil también para que ustedes lo hagan. Y estas herramientas ofimáticas lo que le permiten a uno es eso, ¿no? Entonces que las cosas le queden a uno más bonitas, más exactas, que se puedan trabajar mejor. También les permite hacer un control y un seguimiento de ese trabajo que ustedes están realizando en cuanto a los turnos. Les permite hacer un control biométrico y calendarios digitales, ¿cierto? Que son mucho más fáciles y más manejables para, pues obviamente, que todo el personal lo conozca. Y la automatización, pues reportes automáticos, alertas y novedades que le puede, digamos, mandar o automatizar esa herramienta tecnológica. Y recordar que la tecnología siempre va a facilitar el control y el seguimiento del talento humano. Va a hacer la vida mucho más fácil, pero pues eso también depende de que también nosotros podamos manejarlo, de la experticia de cada uno de ustedes. Y si ustedes hacen esos cursos o estudian esa parte o se interesan un poquito más por eso, pues va a ser mucho más fácil. Eso es como ahorita los niños que, ¿cierto? Ya es difícil que un niño, por ejemplo, no entre a un celular y no sepa cómo manejarlo. Pues básicamente es así ustedes, pero con herramientas específicas para cada tipo de trabajo que ustedes van a realizar. ¿Cuál es el rol que ustedes tienen como técnicos administrativos en salud en el manejo de cuadros de turnos y demás? Pues las funciones principales es que ustedes son los que elaboran cronogramas, ¿sí? No en todos los hospitales, no en todas las clínicas, pero ustedes no saben cuándo van a tener un trabajito en donde les toque realizar esa elaboración de cronogramas. Y no solamente de ustedes como técnicos administrativos, sino de pronto muchas veces de más personal, ¿cierto? Que ustedes tienen que hacer el cuadro de turnos del personal de aseo, del personal de limpieza, bueno, sí. Muchas veces, por eso, se les presenta este módulo para
la elaboración de cuadros de turno. Actualizar siempre los horarios, registrar todas las novedades que se le presenten, organizar todos los soportes, controlar siempre la asistencia. Esas mismas herramientas automáticas, pues les permite generar ese tipo de alertas. El apoyo a coordinación y la actualización de bases de datos de todo el personal que ustedes tengan acá. Y las competencias necesarias que necesitan sí o sí, como técnicos administrativos, en caso tal de que los contraten o tengan un trabajo y ustedes desempeñen este rol de elaboración de cuadros de turno o control de cuadros de turno, las competencias que les piden o que les solicitan es, primero, que haya organización, ¿cierto? Que todo sea organizado. Obviamente la organización tiene que ver con la planeación. Si no hay planeación, pues ¿cómo vamos a hacer un cronograma, no? Atención al detalle, manejo de Excel, como les decía, de por Dios santísimo, nunca echen en saco roto lo que les digo. Toda la parte de comunicación y obviamente la confidencialidad del manejo de esos cuadros de turno. Entonces, el auxiliar administrativo es el eje central de la organización del talento humano en salud. Y ustedes obviamente dependen de el sitio donde vayan a laborar, del número de personas y del rol que le estén dando en su momento. ¿Cuáles son los errores más frecuentes y cuáles son las consecuencias en la creación sobre todo en la creación y la planeación de esos cuadros de turno? Entonces, las situaciones que nosotros debemos evitar para que no tengamos errores es programar 2 personas para el mismo turno, o sea, que haya duplicidad. Siempre revisar a quién yo lo estoy cuadrando. No se queden con la primera revisión, hagan 2 y 3 revisiones porque cuadrar fechas a uno le parece que es fácil, y más cuando tiene herramientas, pero usted sabe que nosotros podemos cometer errores humanos. Dejar turnos críticos sin cobertura de personal, ¿sí? Entonces, en la noche, que no llegue nadie o que yo no tenga un plan B y que me quede sin persona que me asista al servicio. Omitir el registro de incapacidades o licencias. Entonces, si ustedes lo omiten, ¿cómo van a poder hacer el pago de nómina de esas incapacidades o de esas licencias? No actualizar los horarios ante los cambios imprevistos y no comunicar los cambios oportunamente al equipo. Entonces, obviamente, todo eso hay que hacerlo con tiempo. ¿Para qué? Pues para no alterar la continuidad del trabajo. El impacto de esas situaciones puede ser sobrecarga laboral y estrés para el personal que está en la parte asistencial, interrupción o retrasos en la atención del paciente. Imaginen ustedes un servicio de urgencias lleno, más encima solamente un solo facturador, con todo el desespero que tienen las personas que están en urgencias, con los familiares que están ahí en urgencias, pues digamos que también es una falta de respeto hacia los usuarios. Entonces, digamos que estamos pecando en todas las razones. Y eso tiene que ver, obviamente, con la interrupción o el retraso en la atención del paciente. El aumento de las quejas, los riesgos para la seguridad del paciente, o sea, digamos que se arma el problema de donde ustedes no tengan una buena organización. Errores críticos en el procesamiento de la nómina y la pérdida de la trazabilidad y los soportes documentales que deben tener hacia esta temática. Entonces acá tenemos un caso práctico, un caso clínico, en donde dice que estamos en una IPS y la situación es que el cronograma mensual publicado tiene errores críticos, tiene duplicidad de personal, turnos nocturnos sin cubrir e incapacidades no registradas. Uy, aunque ese caso digamos que ya es solo con una, ¿no? Imposible que un cuadro de turnos tenga tantos errores. Bueno, puede ocurrir, ¿sí? Si no estamos en los 5 sentidos cuando estamos realizando cuadro de turnos, pues puede ocurrir. Y eso que a veces de verdad hay poquito personal, pero cuando es harto personal, ustedes deben estar, mejor dicho, con los 5 sentidos ahí porque no puede tener ningún error porque ahí sí recae la responsabilidad sobre ustedes.
porque estamos hablando de la atención de personas. Una persona se me puede enfermar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y yo no puedo salir con que no tengo un facturador en el hospital, ¿sí? O que no tengamos quien haga esa atención administrativa. Eso es un problema gravísimo. No podemos caer en él. Entonces, a veces uno dice, uy, pero yo recibo una clase, una hora de la importancia de cómo cuadrar un turno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo me llego a equivocar, ustedes no van a ver la importancia, o por lo menos si ustedes no ven acá la importancia, cuando lleguen allá y les toque hacer eso y se equivoquen, digan, uy, no, pero usted dónde estudió, no sé qué más, ¿sí? Porque pueden caer en esos errores críticos. Entonces, esta parte del técnico administrativo en salud hay que tenerle muchísimo cuidado. Así como yo les decía con los soportes, que pilas con los soportes, que ustedes se vuelven canzones, que yo les digo, si ustedes tienen una solicitud de un EKG, se supone que se le tomó el EKG, ustedes facturan ese EKG, lo van a cobrar y no tienen el soporte del EKG, pues nunca le van a pagar ese EKG, ¿cierto? Lo mismo con los cuadros de turno. Si ustedes no tienen una persona que llegue allá a hacer la facturación, ¿quién les va a facturar? Y la problemática es para ustedes que están creando esos cuadros de turno, porque sí o sí les toca resolver a ustedes la situación en donde cumplan con la capacidad de personal que ustedes distribuyeron, ¿cierto? Esta parte es horrible. Cuando uno está en los hospitales o en las clínicas, por lo menos acá yo tuve la posibilidad de conocer una persona de cerca que hacía los cuadros de turnos del personal, tanto el personal asistencial como el personal administrativo de facturación y eso, y Dios mío, o sea, manejar gente es difícil. Y digamos que es una de las tantas cosas que ustedes hacen. Entonces ahí, en ese caso clínico que nos dicen que el cronograma mensual tenía errores críticos como la duplicidad del personal, turnos nocturnos sin cubrir incapacidades no registradas, entonces me preguntan, ¿qué errores administrativos ocurrieron? ¿Alguno de ustedes quiere decirme? ¿Están atentos o ya se volvieron? Día, no, eso de cuadros de turnos, ¿qué? No, sí parece que no están. Oh, ya se fueron por allá, tal vez se aburrieron acá en la charla. Entonces, ¿qué errores administrativos pudieron ocurrir? ¿Qué consecuencias genera esa situación? Dios mío, garrafal esta situación. ¿Cómo pudo prevenirse el fallo? ¿Y qué funciones correspondían al auxiliar? Entonces, ¿qué errores administrativos ocurrieron? Ay, Dios mío, pues la parte de la duplicidad, los turnos nocturnos, mejor dicho, no tuvo en cuenta varias cosas, no solo una, sino varias cosas y errores graves. ¿Qué consecuencias genera esa situación? Pues obviamente que todo lo que vimos acá en las fallas, ¿cierto? Entonces, que haya muchas demandas, que haya lentitud en la calidad de la atención, aumento de quejas, errores críticos, pérdida de la trazabilidad, mejor dicho, se vuelve un sancocherío de ese turno. ¿Cuáles son las conclusiones que dejamos el día de hoy en cuanto a la parte de programación, de calendario, de cuadro de turnos de personal? Es que la programación siempre va a garantizar la continuidad del servicio. O sea, ustedes sí o sí deben garantizar como sea que se cumpla o que se garantice que las personas que usted programó estén cumpliendo, ¿cierto? Y que todos sus servicios estén con plena cobertura en el talento humano que ustedes están llevando a planeación o llevando a la programación. Los horarios deben estar permanentemente actualizados, siempre los horarios que se manejan. Las novedades deben registrarse de forma inmediata. Recuerden que lo que no se registra, pues simplemente no existe, ¿cierto? Si no se, es que yo le dije que iba a cambiar el turno, que no sé qué más, pero nunca lo hicieron firmado o lo legalizaron, pues digamos que el problema va a ser para nosotros que el auxiliar o que la persona que esté incumpliendo, pues digamos que tenga la razón. Los reportes deben apoyar la gestión del talento humano, obviamente, siempre debe ir apoyado de la mano de talento humano, y el auxiliar siempre va a ser el eje de la organización operativa. Entonces, pilas porque ustedes también son operativos, si no están ustedes, ¿quién los puede cubrir?
recordarles que una adecuada gestión de turnos siempre va a permitir que el talento humano esté donde más se necesita. Si ustedes son pilosos y tienen experticia, van a poder suplir esa necesidad de manera adecuada en cada uno de los servicios de salud pues, que los vayan a necesitar. Y eso permite o garantiza una adecuada, continua y segura atención de calidad para todos los usuarios que asisten a nuestros servicios de salud. ¿Sí? Entonces, recordarles esa parte de poder hacer buen cumplimiento de esos controles de turno, ¿cierto? Entonces, revisar los turnos, si son de 8 horas, si son de 10 horas, si son de 12 horas. Siempre revisar que todo su personal esté completo. Siempre las horas de entrada, tenerlas en cuenta, las horas de salida, los tiempos de turno, las llegadas tarde, ¿sí? No permitan que tengan llegadas tarde porque eso también le va a retrasar en los procesos, las incapacidades, los permisos, los cambios que autorizaron, siempre tengan soporte de lo mismo, las horas adicionales, las horas extras, todo eso deben tenerlo en cuenta. La rotación de los servicios, los cambios de turno, los reemplazos, todo eso absolutamente deben tenerlo presente. Las novedades, tener gente en caso tal de que hayan turnos complicados, es decir, estamos en el servicio de urgencias, allá tengo un facturador, pero resulta que hubo un accidente masivo de heridos o un incendio, o ahorita por lo menos han visto la parte de lo del terremoto, lo del temblor, bueno, que necesitan personal, entonces que usted también tenga quienes están con disponibilidad y todo, porque pues tienen que ir a hacer las atenciones, obviamente administrativas de ese personal, ¿cierto? Entonces ustedes también para emergencias deben tener su plan B, siempre les digo tengan plan B para todo. Identificar siempre las novedades, luego les digo, las llegadas tarde, los ausentismos, los cambios de turno, todo lo que no tenga novedad y que por lo menos no se presenten las personas a trabajar, todo eso ustedes deben tenerlo en cuenta. ¿Qué más podría decirles acá? Recuerden que todo lo que no esté registrado obviamente no lo van a poder verificar y entonces ustedes cómo van a responder por eso. Siempre el control administrativo lo van a hacer quién, cuándo, dónde, en qué turno, cómo ocurrió, quién lo reportó, todo absolutamente lo que pase en cada turno. Si en una empresa de salud no hay un buen control de turnos, pues digamos que eso no va a funcionar, ¿sí? La persona que se siente a hacer turno, la persona que tenga esa responsabilidad, ese rol, es una carga pesada, que pareciera que fuera fácil, pero en realidad es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con gente, con mujeres que se les puede enfermar un hijo, con una mujer embarazada que puede tener su bebé y sus licencias, pueden no contar de pronto con una persona que no llegue porque tuvo un accidente, porque se enfermó, ¿sí? O sea, todas las situaciones ustedes las deben tener controladas y los planes B, como les decía. Básicamente, pues es eso, porque ustedes son los que van a hacer esos registros. Casi siempre esos registros o esos cronogramas ustedes lo hacen cuando trabajan el personal, sobre todo por cooperativas, pueden ejercer ese rol. No quiere decir que ustedes vayan a hacer siempre los horarios o que dentro de su trabajo ustedes siempre lo vayan a hacer, no. Pero sí hay algunas competencias dentro del trabajo del técnico administrativo en salud que les va a permitir trabajar en esto, ¿sí? Por lo menos las personas que tienen un rol o representante en las cooperativas
que para nadie es un secreto que nosotros en salud trabajamos mucho con las cooperativas, que las cooperativas son las que contratan con las heces y pues básicamente el personal de la IPS pues viene siendo pues de la cooperativa que lo presta, digamos así, nosotros le prestamos el servicio a la cooperativa, entre comillas, y pues ellos son los que pagan nuestra labor, ¿sí? Entonces casi siempre hay un coordinador y ustedes pueden ser con este título los coordinadores de esos programas, de esos cuadros de turno y el cumplimiento. Y siempre obviamente apegaditos ahí a la ley eh, laboral, ¿sí? Para que no vayan a tener problemas, que no se pasen en el tiempo ni en las horas. Si hacen los recargos nocturnos, las horas extras, pues estar pendiente para el pago de la nómina de estas personas. Y pues así terminamos la clase del día de hoy. No echen en saco roto todo lo que les digo. Por favor, pónganse a estudiar la parte de Excel básico y Excel avanzado. Un chico o una persona que sea técnico administrativo en salud, no se llama técnico administrativo en salud si no sabe herramientas ofimáticas, ¿sí? Es un consejo que les doy para que ustedes lo tengan en cuenta. Y no solamente para esto, sino para todo, ustedes van a necesitar esas herramientas ofimáticas. Entonces, pónganse juiciosos con esa parte, muy juiciosos con esa parte, si no la tienen. Si no dominan tanto la tecnología, lo mismo. Entonces, tienen que estar inmersos en ese mundo de la tecnología para que ustedes puedan tener un trabajo más fluido, más óptimo cuando inicien a trabajar. Y obviamente, pues para que ustedes se sientan más seguros en todo ese tipo de trabajos, porque ustedes son computador 100%. El trabajo de ustedes va a ser así, con computador en mano, manejando software, manejando programas, manejando aplicaciones, manejando validadores, porque ustedes validan información de las EPS, las pasan por unos validadores y digamos que a veces es un poquito dispendioso tener que hacer la validación de esos, pues de esas plataformas que trabajan las diferentes EPS, que no todas son las mismas, sino que hay diferentes, sí, los aplicativos cada día van saliendo más aplicaciones o herramientas mucho más fáciles para la minimización de errores en la parte administrativa. Entonces, ustedes tienen que estar empapados en eso. Y si no estudian, pues digamos que va a haber más desventaja, mayor desventaja de las personas que de pronto sí tienen estas capacidades para desarrollar ese tipo de labores. ¿Listo? Y ya de tanto hablar, me despido. No sin antes pues agradecerles el tiempo que, que disponen para estar acá en esta horita. Bueno, entonces Gracias a muchísimas usted. Buenas noches. que no se hayan dormido porque yo con esa habladera. Vale, jefe, muchas gracias. Feliz noche. Lo mismo, Darwin, que descanse. Bendiciones. Chao, Angie.